Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy les vengo a hablar de 8 errores que normalmente nosotros cometemos a la hora de tomar fotografías macro. Después de un tiempo de haber como pausado esta actividad, pues debido a diferentes condiciones, pues falta de inspiración para tomar fotografías, pues que aquí estamos en invierno, pues quise como darle una pausa a esto y pues ayer decidí otra vez como volver a salir a tomar fotografías, incluso cuando es que estamos en invierno aquí en el sur. Y se hace un poco difícil, por ejemplo, encontrar insectos en estas fechas, entonces pues fue un poco más complicado y pues el chance de error fue más alto pues por las condiciones de encontrar un insecto. Entonces quise como recapitular como esos errores que tendemos a cometer y que pues que yo cometí ayer y me pareció muy curioso como compartirlo con ustedes porque muchas veces nosotros no tenemos conceptos muy básicos para la fotografía, incluso hablando de fotografía macro, y pasamos de alto y pues podemos tener muy malos resultados y a la vez dejar la actividad pues por falta de motivación o porque simplemente no encontramos como el tipo de fotografía que buscamos o que vemos en redes sociales. Entonces, estos 8 errores son errores que para muchos pueden parecer muy básicos, pero en general pueden ser tips que nos ayuden a mejorar nuestra fotografía. Entonces, el primero de ellos que siempre estamos hablando es, por ejemplo, cuando tomamos fotos directamente con la luz del sol. Muchos de nosotros pensamos que cuando estamos tomando fotografía macro requerimos de muchísima luz para poder crear una fotografía nítida, pero es todo lo contrario. Nosotros tenemos que buscar mejores condiciones de luz, igual ya sea como un retrato o un paisaje. Tenemos que buscar las mejores horas de luz del día para tratar de que ese sujeto salga de la mejor forma posible. Es por eso que siempre se ha recomendado que cuando tomemos fotografía macro, ya sea en la mañana, temprano al amanecer o en la noche cuando ya sea el atardecer, porque esas condiciones de luz nos va a dar muchas más posibilidades de obtener mejores resultados. Pero si por ejemplo lo estamos haciendo directamente sobre el sol, va a suceder lo mismo que en la fotografía convencional. Ya hablemos por ejemplo de fotografía de retrato o de paisaje, pues se van a generar unas sombras muy duras, la luz va a ser muy dura y pues no va a tener ningún efecto, por decirlo así, estético o llamativo a la vista, porque todas las sombras van a ser muy duras. El ajuste de balance de blancos. Este es un tema que pues puede variar dependiendo de qué material estemos usando como difusor a la hora de tomar las fotografías con nuestro flash, porque si ustedes no han revisado uno de mis videos, yo alguna vez hice un video sobre qué materiales son buenos para como difusores de luz, y muchos de ellos pueden afectarnos el balance de blancos ya sea hacia los amarillos o hacia los azules. Entonces hay que ser cuidadoso con esto y estar pendiente de estos detalles a la hora de tomar fotografías macro. Y pues una simple corrección en postproducción nos pueden ayudar a corregir este balance de blanco. Número 3, no usar flash. El flash es una de las herramientas indispensables a la hora de tomar fotografía macro porque nos va a dar toda la luz o la mayoría de luz que vamos a requerir a la hora de tomar fotografías. Por ejemplo, si nosotros a la hora de tomar fotografía macro tendemos a usar aperturas un poco cerradas con el fin de ganar profundidad de campo a la hora de tomar la fotografía. Por eso nosotros tenemos que usar un flash para compensar esa falta de entrada de luz a nuestra cámara y poder tener mejores resultados. Si no usamos un flash, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tender a usar aperturas más abiertas. Por ejemplo, en el caso de que usemos un lente 2.8 o 2.0, pues vamos a abrir todo el lente y pues nuestra profundidad de campo va a ser tan pequeña que simplemente o se va a ver un ojo o una antena del insecto, o de lo contrario podríamos aumentar el ISO tanto que a la hora de revelar la fotografía va a ser más grano que otra cosa. Entonces, tener en cuenta, siempre usar flash. El flash es una herramienta indispensable en la fotografía macro y si ustedes quieren entrar a este mundo, lo primero que yo recomendaría, aparte de pues del lente, de tener la óptica pues adecuada para ese tipo de fotografía, es tener el flash. Error número 4, podemos decirlo o podemos explicarlo como la falta de creatividad o la falta de jugar con los ángulos. Los insectos tienden a tener formas y colores muy diferentes dependiendo del ángulo que los estemos fotografiando, ya sea desde la parte de abajo o de los lados. La típica foto de macro podemos hablarla como esa foto cenital que estamos tomando esa foto desde un punto de vista desde arriba
Y es la típica que vemos en todos lados y sabemos que una persona está iniciando en el macro cuando tomamos ese tipo de fotografías. Tienden a lucir un poco planas, no hay profundidad y pues no se puede ver como la proporcionalidad del insecto y pues todos los detalles que este puede tener. Es por eso que siempre hay que tratar de jugar con los ángulos, ya sea desde posiciones desde el frente, desde abajo o desde los lados. Siempre experimentar con ángulos hace que nuestra foto sea un poco más creativa y que nos haga a llevar como un poco de a otro nivel nuestras fotografías. Porque muchas veces los insectos tienden a reaccionar de formas diferentes dependiendo del ángulo desde que nosotros los estemos fotografiando. Es por eso que si ustedes encuentran un insecto y quisieran, por ejemplo, hacer un buen contraste y eso, moverlo hacia una flor, moverlo hacia una ramita, pues para tratar de hacerle otro tipo de ángulo de fotografías, daría un plus a esa fotografía. Obviamente, desde que no se afecte pues la integridad del insecto, pues ya no lo vayamos a maltratar o en el peor de los casos, pues matarlo. Entonces, jugar con los ángulos. Siempre tratemos de jugar con los ángulos de la mejor forma posible y hacer que nuestras fotos se vean diferentes. Eso solo hay que pensar que tenemos una modelo a frente y que pues tenemos que tratar de buscar como su mejor ángulo, ya sea pues, desde abajo, desde arriba, de los lados y obviamente la mejor iluminación. Quinto error es usar anillos de luz. Yo recuerdo mucho cuando yo empecé en esto de la fotografía macro y compré el AOA 2.5 5 Ultra Macro y yo me puse a pensar, bueno, ¿y cómo voy a iluminar esto? Yo me compré, la AOA también vende como esos anillos de luz para la fotografía macro y fue uno de los peores errores que hice. ¿Por qué? Porque esos anillos de luz nos va a estar muy cerca del sujeto y pues vas a generar una luz tan dura que si incluso haciéndolo con difusores no vamos a poder hacerla difusa o va a ser muy difícil hacerlo difuso. Muchas veces nosotros creemos que por tener o porque alguna marca saque un flash que va directamente enfrente del lente de la óptica, creemos que es especialmente diseñado para macro, pero muchas de estas cosas no son efectivas para macro. Lo más efectivo es un flash común y corriente con una buena configuración de luz y un buen difusor. Eso es todo, no necesitamos comprar flashes especializados para macro porque generalmente nos va a generar reflejos en las superficies de los insectos, de las hojas e incluso de las gotas de agua. Entonces no lo recomendaría. Número 6, podríamos decir lo que es no tener un buen difusor. Como yo ya les dije a ustedes, pues no hace falta comprar el difusor más caro del mercado o buscar la persona que lo haga de forma con los materiales más costosos y eso. Eso simplemente requiere una investigación por internet de qué materiales pueden hacer más difusa la luz y crearlo uno mismo. Hay muchos tipos de difusores para macro que muchas personas los venden, incluso en internet se pueden encontrar tutoriales de cómo hacer difusores para macro. Incluso yo hice un video de cómo hacer un difusor para macro con un container, con un recipiente de papitas de esas Pringles y que funciona perfectamente. Probablemente no nos vaya a dar como esa luz totalmente homogénea y eso, pero pues si a la hora de empezar eso nos puede funcionar, es perfecto. No tenemos que hacer nada más, simplemente buscar un buen difusor que nos vaya a dar los resultados y evitar esa luz directa contra el sujeto. No tomar las fotos en RAW. Yo sé que muchas personas toman fotos con celular. Creo que ya hoy en día muchos de los celulares se pueden descargar aplicaciones para tomar fotografías en RAW. O por ejemplo hay personas que prefieren tomar las fotos en JPG, pues porque ya no están interesados en ese proceso de postproducción. Pero simplemente les digo que si toman la foto en RAW podemos hacer, no vamos a hacer una edición que vamos a cambiar todo el aspecto de la fotografía, pero sí nos ayuda a corregir aspectos básicos que nos puede dar un aspecto más profesional a nuestra fotografía. Por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de subir un poco las sombras, bajar un poco las altas luces, no sé, algún efecto algo más HDR, un poquito de saturación para que se noten un poco más los detalles del insecto, un poquito de contraste. Nada exagerado que pues, aparte que nos ayuda pues a mejorar nuestro proceso de postproducción, nos ayuda mucho, por ejemplo, a recuperar fotos que creamos perdidas. Entonces, uno de los errores que yo creería que se comete mucho a la hora de tomar fotografía es tomarlas en JPG o no usar RAW
en las fotografías. Entonces, ya saben, si ustedes van a empezar a tomar fotografías, traten de buscar una aplicación para el celular que sea especialmente que produzca resultados RAW, o si tienen una cámara, pues sí, me imagino yo que si ya tienen una cámara, pues es porque están interesados en el RAW. Y el error número 8, que yo veo que es como de los más comunes y que pocas personas le dan importancia, y es no jugar con fondos, no jugar con diferentes tipos de colores y fondos. Generalmente nosotros nos quedamos con la fotografía de fondo negro que genera el flash en el caso del macro, y no usamos fondos. Generar fondos de diferentes estilos es muy fácil. Podríamos simplemente cortar una flor y tomarla esa foto de la flor, o poner una lámina atrás de colores. Pueden hacer recortes de revistas, pueden imprimir ese tipo de fondos. En internet se encuentran millones de fondos sobre eso. En un video yo les mostré cómo hacer fondos con acuarela, simplemente pintar patrones que obviamente sigan una teoría de color y que pues sea más llamativo a la vista, y pues obviamente que contraste un poco más con el sujeto. Eso nos va a ayudar muchísimo, y si ustedes no se han dado cuenta, hay muchos fotógrafos que simplemente con usar un fondo llamativo que contraste bien con el sujeto le va a dar muchísimo más, le va a dar un plus muchísimo más a la fotografía. Entonces traten de jugar con eso, ya sea ustedes si van a hacer fotografía de flores o de otros insectos. Entonces eso es mi último consejo. Creo que es el que muchos de nosotros caemos, porque pues ya después de configurar la cámara, el flash, tener el ángulo y eso, ya como para ponernos a jugar con un fondo ahí, pues se nos hacen las cosas un poco más complejas. Pero pues es totalmente recomendable si lo pueden hacer, y pues es algo en que si no lo han hecho, pueden empezar como a trabajar y a mejorar, y pues ver la técnica y empezar como a ir mejorando esos aspectos de la fotografía. Entonces creo que es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, que si les parece útil le den like, que si no pues le den dislike, comenten. Si tienen alguna pregunta la dejen en la cajita de comentarios. Si tienen algún tema que quiera que hable, pues simplemente háganmelo saber. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que se suscriban y le den like.